Bueno, bienvenidos a este espacio, a este podcast que hemos armado. Estoy con el profe. Diego Zavalla. Mi nombre es Carlos Vicente, también profe. Y charlando con Diego, que somos amigos hace tiempo, ha sido mi profe en la formación docente, decidimos buscar una manera de contarle a la gente de qué se trata lo que se viene ahora en los próximos días. ¿Qué es lo que se nos viene? Se celebra la fundación de nuestra ciudad el 21 de abril de 1853 como punto de inicio de nuestra cultura, de nuestra historia. Y está bueno que tratemos de analizar, de conocer y de aprender a qué se debió todo esto, por qué se funda, por qué se crea nuestra ciudad. Y eso es lo que estábamos charlando y siempre es bueno ubicarse en contexto, o sea, ubiquémonos en 1853, en esa fecha, el valle tras la sierra, este, Era muy bueno, distinto. era muy distinto, obviamente. O sea, si hablamos de población, tenemos que tomar el único registro confiable y oficial de la época, que vendría a ser recién el censo de 1869, que dice que acá en la zona había aproximadamente 14.000 habitantes. Suponemos, y no nos vamos a equivocar tanto, de que para abril de 1853, aquí en la zona, en todo lo que sería el departamento San Alberto y el departamento San Javier, que en ese momento eran un solo territorio, se calcula que aproximadamente entre 2 y 13.000 habitantes había, todos dispersos. Una densidad de población menor a 2 habitantes por kilómetro cuadrado. La mayoría eran familias numerosas, familias con muchos hijos, pero muy dispersas, que muchos hacían el ejercicio del control de la tierra que venía de la época de la colonia, ¿no es cierto? Este, la Iglesia Católica tuvo mucho que ver con estos primeros asentamientos, no solamente en lo que sería la actual Villa Dolores, sino podríamos nombrar Nono, sin ir más lejos, que era una zona de tránsito, de paso, ¿no es cierto?, o de posta en viajes, ¿no es cierto?, para lo que sería Córdoba capital. Pero para entender también de que acá había gente, de que había potencial económico, de que había recursos hídricos, tenemos que contextualizar cómo era Córdoba y cómo era Argentina políticamente en esa época. Y todo había cambiado luego del 3 de febrero de 1852, luego de la batalla de Caseros, cuando Rosas es vencido por Justo José de Urquiza. ¿Por qué? Porque el Partido Federal, que gobernó durante varias décadas en varias provincias, se tuvo que redefinir. Y aquí en Córdoba, el 27 de abril de 1852, es depuesto el gobernador que existía en ese momento, que era Manuel López, y es nombrado Alejo Carmen Guzmán, o Alejo Carmen del Guzmán, que ese era el nombre correcto que tenía en esa época, pero que nosotros por nuestra idiosincrasia se lo quitamos. Este gobernador es muy importante para tener en cuenta porque es una persona que, si bien era federal a la hora de gobernar, este, empezó a implementar medidas de corte liberal. ¿Qué significa esto? Empezó a reorganizar el Estado cordobés, como lo estaban haciendo a nivel nacional. ¿Y qué es organizar o reorganizar? Es algo simple: demarcación de límites provinciales, reformas tributarias para acrecentar el erario público, creación de leyes como por ejemplo la libertad de prensa, y una importantísima que es la fundación de villas para que el Estado esté presente políticamente a la par del acompañamiento de la Iglesia Católica, que en ese momento tenía mucha fuerza y mucha influencia, y más que nada en nuestra zona, que pertenecía a lo que era el curato de San Javier, creado en 1783, y que bajo esa denominación va a existir hasta 1858, momento en el cual se va a separar el curato en lo que va a ser los actuales departamentos San Alberto y San Javier. Exactamente. Todo esto para entender la firma de los decretos de fundación de Alejo Carmen Guzmán del 21 de abril de 1853. Un contexto que, a ver, hay que entender que el Valle de Tras la Sierra, como estábamos diciendo,
no estaba deshabitado, incluso en tiempos de la colonia había tenido económicamente una gran importancia porque estaba integrado a lo que era la economía del virreinato. Ya en tiempos de las Provincias Unidas del Río de la Plata había perdido un poco ese esplendor y en un país que se estaba organizando, que todavía no sabía bien qué rumbo o qué rol económico iba a tener en la economía mundial también, internamente a este valle como que no encontraba su lugar. Por eso también la necesidad de esa organización. La presencia del Estado lo podemos ver en algo tan simple, en algo simple, mejor dicho. Cuando se crea el curato de San Javier en 1783, el obispo de aquel entonces, ¿qué es lo que considera? De que tanto el obispo, como un sacerdote, no puede estar presente físicamente acompañando a los feligreses, a los Claro. católicos de la zona. Entonces, ¿por qué? Por algo tan simple como la no existencia de caminos. Organizar un Estado significa crear caminos, crear villas, crear recursos y el manejo del agua. Y por eso es que se decreta la fundación de villa, de lo que sería una villa, el 21 de abril de 1853, firmado por Alejo Carmen Guzmán. Bueno, ahí vamos a hablar un poco de lo que es la fundación en sí, ¿no es cierto? De la villa, Villa Dolores, que en el decreto original del 21 de abril de 1853 no lleva ese nombre, ya vamos a ir a eso, pero se manda a fundar en un lugar específico por el gobernador con un nombre que es el de Villa de San Pedro y con ciertas indicaciones también de cuántas manzanas hay que delimitar, es decir, hay un instructivo. Ujú. Se forma una comisión fundadora, bueno, esa comisión fundadora que es la encargada de ejecutar lo que manda el gobernador, va a encontrar algunos problemas al momento. Cuando decimos Villa de San Pedro, que es el nombre que se le pretende poner a la villa, es porque el lugar que se elige era un paraje muy antiguo, que se le llama el paraje, le decían el sauce de San Pedro también. ¿Por qué? Porque era el río de los sauces, en la margen norte, donde hoy está la ciudad de San Pedro. Ese era el lugar elegido en primera instancia y el que reza el decreto que firma el gobernador. Ahí los problemas surgen porque en los vecinos va a haber desacuerdos en cuanto a la delimitación, porque había que seccionar algunas propiedades. Entonces dicen, bueno, vamos a cambiar el lugar. Hay donaciones en lo que es el Alto de Castro hoy en día. Por ese tiempo se le llamaba Alto de los Falcones, por el nombre de gente que vive ahí, que de apellido Falcón. Creemos que en sentido plural, el Barrio Nuevo de Imposti, que es nuestra gran fuente bibliográfica, no lo aclara, pero se supone que había una familia de apellido Falcón, por eso Alto de los Falcones. Hoy Alto de Castro, ese es el lugar que se elige en segunda instancia, pero claro, esto que decías, Diego, de la distancia, hoy parece cerquita, en esa época donde todo se hacía o a pie, o a caballo, o a mula, era una distancia importante, estamos hablando de 7 kilómetros aproximadamente. También es bueno acotar de que el cumplimiento del decreto, que lo hablamos hace un rato, o sea, hay que cumplir con el decreto porque es prácticamente una ley firmada. Entonces, Claro, para no entrar en polémicas, es que se realiza lo que vos estabas describiendo, porque había que tratar de respetar el espíritu del decreto ley establecido por el gobernador Guzmán. claro, había un trazado que se dictaba. Entonces, como no se logra hacer en el primer lugar, se busca otro. Pero ¿qué pasa? Surge esto de la distancia. Dicen, no, bueno, pero vamos a terminar fundando una villa en un lugar muy lejano al que se iba a hacer en primera instancia. Entonces se busca un lugar intermedio y surge la donación que hacen algunos vecinos, donan terrenos y algunos pesos también para iniciar la construcción, porque había que construir una iglesia. Y se elige lo que es el Paso del León, que es el lugar donde está hoy actualmente la ciudad. Es decir, se ha expandido, pero allí fue donde surgió y donde sigue existiendo. Hablamos de lo que es la calle Alejo Carmen Guzmán, lleva ese nombre hoy en día del gobernador que emitió ese decreto. Tuvo otros nombres, calle Rioja, por ejemplo, pero es una calle que pasa por el costado este de la Plaza Mitre, la plaza principal de la ciudad. Ese es el nombre, perdón, ese es el lugar definitivo donde se termina asentando la villa. Eh, Como para ir redondeando.
y para no esquivar a las polémicas, el nombre. ¿Por qué se debe el nombre de Villa Dolores? Que por ahí es una pregunta que nos podemos generar. Sí, es una pregunta que siempre surge. ¿Por qué el nombre Villa Dolores? Incluso surge a veces desde el desconocimiento, pero también los que van y leen un poquito en la historia de Barrio Nuevo Imposta dicen por qué Villa Dolores si era Villa de San Pedro en un principio. Es decir, el gobernador manda formar una villa con el nombre de Villa de San Pedro. Después, como se cambia de lugar a la villa que de facto, digamos, existía en donde es San Pedro hoy en día, ahí ya había un caserío, había una iglesia. Más adelante se le otorga el estatus de villa y se la nombra Villa de San Pedro. Entonces, la villa que estaba surgiendo en el Paso del León se queda sin nombre de alguna forma. Es ahí que entra en juego el cura Brizuela, el presbítero Brizuela, que Que desde 1851 estaba aquí en la zona, ¿no es cierto?, haciendo su tarea pastoral. sí, prácticamente casi toda esa década de 1850 trabajó en la zona, aparentemente era muy querido por los feligreses. Él trae en algún momento en que es nombrado cura y vicario en La Rioja. No hay precisiones, Barrio Nuevo Imposta y no lo aclara, pero en algún momento entre que él estaba acá y antes de irse para allá, trae desde La Rioja una imagen de la Virgen de los Dolores. Nuestra Señora de los Dolores es una imagen adorada dentro de lo que es la religión católica. Tiene muchos devotos, principalmente en lo que es Latinoamérica. También en España, Italia, pero principalmente en Latinoamérica. Sí. Tampoco tenemos conocimiento en qué contexto el cura se hace de esta imagen, pero decide traerla, la coloca en la iglesia, que había sido recientemente inaugurada en 1858, Sí. y dice Barrio Nuevo Imposti que ya para 1860 la denominación de Villa Dolores o Villa de Dolores ya era común, ya estaba difundida. Así que eso es lo que sabemos del nombre de Villa Dolores. Bueno, Diego, para ir cerrando este video, me parece importante preguntarnos, ¿por qué se funda una villa? Creo que el lunes que viene, el lunes 21 de abril, tenemos que tener en cuenta que se funda una ciudad o una villa como puntapié inicial de la historia de una comunidad. Se funda una ciudad como también inicio de nuestra cultura, de nuestro sentido de pertenencia, de el punto inicial de el cuidado de nuestro patrimonio, de nuestra idiosincrasia. Se funda una ciudad por cuestiones económicas, por cuestiones políticas o religiosas, pero más que nada es por, creo yo, el sentido de pertenencia de toda una comunidad. Yo creo que la moraleja de esta historia de Villa Dolores y también de el motivo de haber hecho este podcast, me parece que se centra en que una ciudad se funda un día determinado, hace mucho tiempo, pero después se va refundando constantemente a diario. Hay gente que elige esta ciudad para vivir y llega y da su aporte, hay gente que se va y vuelve cada tanto ahí por la nostalgia o por la familia que deja. Entonces me parece que es una forma de comprender cómo una ciudad, que es como un organismo vivo al cual todos aportamos algo, se va construyendo constantemente. Así que me parece que eso es lo que podemos reflexionar al respecto. Así que este ha sido este video, reconstruyendo de algún modo, rescatando lo que es el origen de Villa Dolores. Nos esperamos en algún momento nuevamente.